¿Qué onda, mis queridos aventureros? He creado este espacio para compartir sin filtro una dosis semanal de experiencias, viajes, comida y café, compartiendo diversas anécdotas con invitados especiales que he conocido en el transcurso de mis aventuras, curiosidades, puntos de vista y otros temas. Comenzamos. Hola mis queridos aventureros sin filtro, estamos en un nuevo episodio, un sabadito más, compartiendo en el podcast Aventuras sin filtro, y el día de ahora me acompaña Stephanie Guerra y vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero antes de cualquier introducción previa, vamos a saber quién es Stephanie. Hola, buenas noches, soy Stephanie Guerra, soy diseñadora gráfica. Más que todo en el área de UI UX, editorial, ilustración, y me gusta un poco así los temas de psicología, así que ahí vamos. Sí, bueno, Stephanie, de verdad es un gusto para mí tenerte. Creo que siempre lo digo, el podcast me ayuda a conocer más gente, a ampliar mucho más el conocimiento, poder compartir diferentes puntos de vista, y estoy súper contenta de que me acompañes en esta aventura grabando un nuevo podcast. El tema de ahora, amigos, es un tema profundo en donde vamos a hablar de sentimientos. Precisamente vamos a hablar de el llanto, de que realmente la frase es: no está mal llorar, Stephanie. Entonces, empecemos como hablando un poco acerca de los sentimientos. ¿Cuál es tu idea o lo que tú piensas de esta acción que llorar para mí significa muchos sentimientos encontrados? Puede ser de felicidad, puede ser de tristeza, puede ser de estrés. Entonces son como varios puntos, pero ¿cuál es tu opinión en decir está bien o no está bien llorar? Realmente el ser humano, como conocemos, es un ser sentimental. Entonces se ha visto como llorar como una debilidad. Siento que el culpable es la sociedad, pero realmente yo creo que llorar es más un desahogo de esos desequilibrios que tenemos. Y pues, ¿por qué juzgarnos de, uy, es débil porque llora? No, al contrario, ¿no? Llorar está bien, porque te desahogas, ¿sí? Eso. Exacto, y acabas de decir un punto principal, que llorar es igual en muchas culturas, o bueno, tal vez como yo lo he vivido en mi experiencia, es un punto de debilidad. Creo que como experiencia propia, yo me recuerdo que chiquita, yo era bien llorona, yo era chillona, yo lloraba, y quien me conoce desde pequeña, desde el colegio, sabe que yo era una gran llorona, o sea. Entonces, pero llegó un punto de mi vida, en mi edad, que yo ya lo sentía como una vulnerabilidad para mí, o sea, me hacía sentir que era una persona débil, y decía, no, es que yo soy fuerte y yo no tengo que llorar. Y también está la típica frase de mamá que te dice, si lloras te voy a pegar. Sí, claro. Entonces siento que culturalmente también es como que nos como que nos, no es ocultar, sino que nos presionan a poder bloquear esos sentimientos de llanto. Entonces, yo estuve leyendo un poco acerca del bloqueo del llanto y me llamó la atención una frase que decía que a veces se pensaba que la gente no lloraba porque no tenía sentimientos, pero hay una que dice de que has sentido tanto que llegas a un punto en el que, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Entonces, es complicado en cierto punto por la sociedad en la que estamos, como habíamos mencionado, que se toma como desde muy pequeños de, no llores, o incluso hasta cuando se cae un bebé, cuando se cae un niño, no llores, por eso. Entonces, levántese, sí, claro, pero para mí realmente llorar está bien, ¿no? ¿Por qué tacharlo como algo malo, como una debilidad o algo por así por el estilo? Sí, la verdad que creo que culturalmente se ha venido como un poco cerrando, pero yo creo que poco a poco uno va aprendiendo a como mejorar su forma de expresarse emocionalmente, porque creo que es una cuestión, no sé si de edad o como tú dijiste, son situaciones que te ayudan a
a desarrollarte y decir en algún momento, porque yo ya tal vez grande, yo dije, ¿qué me pasa? O sea, no está mal, y yo creo que a mí me pasaba que yo no era como, no expresaba mis emociones porque decía que era demostrarme que yo soy débil o no voy a llorar, o ocupar la frase de decir, no, es que yo no lloro enfrente de la gente porque pues sí, también es una forma de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, pero luego que si no sacas ese sentimiento, es como un vaso de agua. O sea, vas acumulando como un torbellino de cosas y cosas y cosas, y cuando venís a realmente a llorar, ya sea en compañía o solo, es como que se desborda aquel llanto que se vuelve tan incontrolable que ya ni sabes por qué estaba llorando. Sí, sí, no, y también que hay como 3 tipos de llanto. Está como las lágrimas, el basal, que es como las normales, que es como para limpiar, por así decirlo, o las de reflejo, que son que porque estamos picando una cebolla, pero siento que las importantes son las emocionales, las que tú dices, pues, que son más que todo para expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Y, o sea, todos tenemos sentimientos, y llega un punto en el que somos una bolita y vamos a explotar, y qué mejor manera de ya hacerlo, ya sea llorando, ya sea vos solita en tu cuarto, y de ahí te sentís totalmente libre y bien. Es como terapéutico, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, antes de empezar te estaba compartiendo un artículo donde hablaba sobre el hecho de no llorar te produce un estrés. Exacto. O sea, que a veces cuando uno se retiene todo ese llanto o ese sentimiento, te volvés como más enojado, estás estresado, sentís que el mundo está contra ti. Entonces, pero simplemente tal vez es la acumulación, sí, de todo ese sentimiento. Y decía en el artículo que se había como comprobado de que la gente, cuando ya acabas de llorar, sentís relajación. Entras como en un modo de relajación, y cuando lo terminé de leer yo dije, es cierto, porque en cualquier cosa que te haya pasado en la vida, ya sea una pérdida, una ruptura o un dolor físico, sí. Ajá, entonces cuando lloras sentís ese descanso. Sí, hasta te da paz, hasta dormir, o sea, qué rico se siente a veces llorar y te quedas dormido. Hasta te quedas dormido, sí. Y ya que el siguiente día, solo que el siguiente día uno todo inflamado y buscando pepino, sí, para decir que ya, que ya se le va a desinflamar, pero creo que luego llegas a sentir como paz. O sea, yo lo he experimentado, ¿verdad? Sí. Tener como esa sensación, yo después como, ya lo saqué. No, y llegas a un punto en el que tenés que, digamos, conocerte. Igual, yo comparto eso contigo, que muchas veces llegas tan cargado de estrés o problemas que no tienes, y llegas, o sea, tu terapia es llegar, te acostás y ni sabes por qué estás llorando, pero es como te quedas dormida y al siguiente día es, caray, ¿qué pasó? ¿No? Ya pasó. Sí, es bastante terapéutico, ¿no? Sí, y hablando tal vez un poco del bloqueo del llanto, realmente bien, bueno, también lo he experimentado, creo que he experimentado muchas cosas en mi vida que me ha sucedido, pero sí, o sea, también experimenté un momento de mi vida que fue bastante crítico, que yo me bloqueé, yo no lloraba, o sea, y era como súper complicado, porque era como que todo me decía, ¿qué te pasa? No, todo está bien, entonces era una cosa de bloqueo, aparte de no quererme sentir débil por la situación que estaba sucediendo. Fue una cosa que yo dije, es como que te sentís como que te secaste y vos decís, ya no voy a llorar en mi vida. Wow, entonces creo que realmente yo logré como un poco de bloquearme de esa situación, porque fue a terapia, sinceramente. Okay. O sea, ya hay muchos podcasts, lo hemos hablado, y eso me ha ayudado a mí a poder, en esa situación, de encontrar el punto de quiebre. Y me recuerdo que cuando sucedió, yo lloré increíblemente, pero como que era niña chiquita. No, todo lo que tenía retenido. Todo lo que había retenido durante todo el proceso, yo lloré como que era niña chiquita. Wow. Chiquita.
Y hasta ya, o sea, sentí como cuando lloras que te sé. O sea, eso lo supero, ¿no? supero. Sí, no. Entonces es como, pero después como te ocupas toda, o sea, esa energía que ocupas para llorar y sacar esos dolores o esos sentimientos, lo transformas. Entonces es bien importante porque al final creo que de todas estas cosas no hay que verlo como, ay, es que me pasó algo malo, voy a llorar, y creo que al final hay que sacar eso y transformarlo en algo más positivo, ¿verdad? Entonces eso es como, no sé, es como lo que a mí me ha ayudado de decir, bueno, si lloro, no está mal. Sí, claro. No está mal y me doy mis par de minutos en el día. Oh. Entonces para llorar y decir, o sea, porque he llorado hasta de estrés. Sí, claro. O sea, del estrés del trabajo, de a veces que las cosas no salen como uno quiere. Literal me he sentado a llorar y digo yo, voy a llorar porque siento que no, como que uno siente que el mundo se le viene abajo. Entonces, pero pasa. Sí. Entonces ya después como uno dice, cuando la ve para atrás es como, ay, por eso lloré. Oh. Y ya después uno hasta pena le da. Sí. Pero sí, o sea, creo que es como bueno darse esos espacios, que sentarse y decir, bueno, no está de todo mal llorar y sentirte después con esta relajación y estar todo ok, ¿verdad? Pero también está el otro punto. ¿Qué pensás tú de la gente que no le gusta llorar, o sea, le gusta llorar en su espacio, en silencio, y la gente que tal vez que puede ser que es porque le gusta o porque también puede ser un bloqueo de no poder expresar sus sentimientos a los demás? Fíjate que es como, depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Yo siento que, bueno, en mi caso he experimentado como esos dos modos. En un inicio era como bien reservada, era como, bueno, si algo me pasa, es como, me voy al baño y lloro y ya, y no pasa nada. Pero ya en esos años es como, me están contando algo, estoy viendo una serie y empiezo a llorar, y es como, al inicio da pena, y es como, no, ya. Pero llegas a un punto en el que te conoces, en el que ya no te dejas absorber por lo que dicen los demás o por lo que dice la sociedad de, uy, mira, está llorando, sino que es como, yo me siento bien haciéndolo y no pasa nada. Así que siento que cada quien con su personalidad, si se siente bien llorar allá solito o enfrente de los demás, o sea, está bien, ahí como cada quien se sienta cómodo. Sí, yo creo que es como, tal vez ya sea solo o en compañía, demostrar los sentimientos de debilidad tampoco no es tan mal, pues, o sea, creo que es parte de que incluso podemos ayudar a otras personas a través de nuestro, tal vez, dolor o de los sentimientos que hemos experimentado. Sí. Y tener esa experiencia para poder compartirla al mundo, ¿verdad? Y decir que eso también ha ayudado a desarrollarte como persona. Sí, sí. Pero, ajá. Y otra cosa era de que decían que habían sentimientos buenos y malos. Yo siento que más que sentimientos buenos o malos es lo que hacemos con ellos, o sea, cómo los expresamos. Ya sabemos de que está la alegría, que está la tristeza, que está la gratitud, pero hay más que todo cómo los manejemos. ¿Sí? Entonces, siento que el punto de llorar, podemos llorar como lo mencionábamos, porque estamos alegres, porque estamos tristes, por el estrés, pero si lo tomamos como algo terapéutico, siento que todo está bien, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que al final el mensaje es que a pesar de todo lo que pasa en la sociedad, que tal vez mamá desde pequeño nos haya dicho no llores o llorar es de débil, entonces eso puede ir, lo tenemos que ir cambiando. Y es como deber de todo, de saber que todos tenemos un universo inmenso de sentimientos, y como tú dijiste, puedes llorar de alegría, de tristeza, incluso de risa, o cuando ves alguna película romántica, lo podés hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, y también te quería tocar antes de finalizar como un punto,
para que compartamos, ¿verdad? Yo siento que ante la sociedad, las mujeres siempre tenemos como ese, se va a oír bien un poco feminista, pero, o sea, no feminista, sino que así como de, las mujeres estamos como somos personas que somos más vulnerables y nos vemos como el sexo débil, a eso iba. Sí. Entonces, nos vemos como el sexo débil y yo creo que a una mujer nunca ha sido como un delito llorar. Y para un hombre, yo creo que es como más complicado esto de llorar, no está mal, ¿verdad? Sí. Porque hay una sociedad machista que es como un hombre no tiene que llorar. Un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que estar siempre bien y no, sí. Yo tengo hermanos trillizos y los tres son hombres, entonces lo vivo a diario, pues, o sea, viene la educación desde casa y nos ponemos con mi mami, como no, o sea, lloren y ¿qué pasa? O sea, eso no los hace menos o que se van a reír o no, o sea, es una parte humana y es un sentimiento, es una emoción como todas, pues, sí, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, siento que en la sociedad, como tú decías, el hombre que llora, lo juzgan o algo así, siento que realmente eso está bastante mal, porque también tienen el derecho de expresar sus sentimientos de la manera que mejor les parezca, pues. Sí, exactamente, tenemos que diversificar y universar esos sentimientos que tal vez se han separado en cierta manera, de que la mujer sí puede llorar porque es frágil. Ajá. Y el hombre no, porque es el macho alfa. Entonces, sí. y cabal, exactamente lo que tú decís, o sea, no es válido, ¿verdad? Tenemos que bueno que desde casa, yo también tengo 2 hermanos, no tengo mis hermanos son como un poquito más enconchados. De verdad que cuando los he visto llorar, incluso uno de mujer, cuando ve llorar a un hombre, yo se queda como, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué onda? ¿Dónde está el pañuelo? Sí. Entonces, es una experiencia diferente y sí, creo que lo que tú dijiste viene de casa, creo yo, con referente a ese punto de que los hombres también somos iguales, pues, o sea, llegamos a esto de que somos iguales y podemos expresarnos de la misma manera, ¿verdad? Sí, sin juzgar. Los sentimientos no tienen género. Exactamente. La verdad, y sí, yo también he experimentado eso de que hasta para abrazarlos o cuando se sienten mal, es como, se quedan quietos y como, no pasa nada. Es cierto. No sé, luego que también la sociedad juzga que los hombres no son como muy expresivos o muy emocionales y uno tal vez porque la luna se alinea y luego que nuestros días también, sí. Pero sí, he tenido experiencia de conocer hombres que han llorado con una película y qué bonito, ¿verdad? Hasta tierno, es decir, tiene sentimiento. Ay, qué mala. A ver, una broma realmente, pero sí. Bueno, Stephanie, de verdad estoy súper contenta de haberte tener esta plática, de verdad que emocionante y profunda de haber hablado de esto, ¿verdad? Que luego que el llanto, como lo hablamos desde el principio, pues cuesta expresarlos, tal vez no somos incluso, bueno, antes de que termine te había comentado de que en Japón hay ya grupos de personas que trabajan para poder expresar sus sentimientos y tienen como clubs. Entonces me pareció como súper chivo porque poco a poco nos vamos abriendo a nuevos puntos de vista de las personas y a no tener miedo, a demostrar nuestros sentimientos y esa es la base para hacer cualquier otra cosa, ser feliz, ser una mejor sociedad y eso, no sé si tú quieres agregar algo más. No, la verdad que súper agradecida, súper feliz, la verdad. Gracias, interesante tema. Aprendí bastante porque también me puse a leer un poquito acerca de eso de llorar, de las lágrimas y no, de verdad que mil gracias. No, a ti por tomarte el tiempo, venir acá y poder disfrutar. Y no se olviden, amigos, de seguirnos en Spotify, nos pueden ver en YouTube, también le dan a la campanita para que les avise cuando nosotros subamos videos, tanto de podcast como de aventuras de Pinti, de viajes, comida, café, también compartimos eso.
y en el blog. Así que nos despedimos, gracias. Bueno, antes de nada, no sé si tú tenés tus redes que quieras compartir. Bueno, tengo una de ilustración que es OU, que es cabal de ilustración infantil, así que ahí estamos. Qué genial, entonces tenemos que regresar en un podcast y hablar sobre eso. Me parece interesante poder hablar de tu trabajo ya como profesional, ¿verdad? Y gracias nuevamente por acompañarnos, así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.